que ha generado muchísima controversia este aumento del salario mínimo, recordemos, para el 2026, un salario mínimo que llega a los 2 millones de pesos, un incremento del 23%, porque hay sectores que empiezan a verse afectados. Y dentro de esos, pues todo lo que tiene que ver con el tema doméstico. Yo creo que muchos hogares en nuestro país tienen por lo menos una persona que va una vez a la semana a colaborarles en casa, a ayudarles con las tareas del hogar, con la ropa, con el aseo, con la cocina. Y por supuesto, estas personas que son tan valiosas para nosotros, que son las empleadas domésticas, pues por supuesto se les va a incrementar su salario, pero también hay familias y hogares que ya están pensando dos veces si van a desistir de este tipo de servicios. Claro, Patri, porque el incremento, o sea, son casi 300.000 pesos de más y hay muchas familias, y lo hablábamos, ese fue un tema en la noche de fin de año, que ya están diciendo, a mí no me va a dar el bolsillo para, Mm. pues, para mantener tantos empleados. Por ejemplo, hablaba con alguien que tiene un local de corrientazos Sí. y él me decía, ¿cuánto voy a tener que cobrar el corrientazo para poder pagar una nómina de 20 personas o de 17 personas? Porque es un lugar muy grande. Yo no voy a poder, voy a tener pues, sacar a alguna gente porque no me alcanza para poder pagar la nómina de tantas personas y seguir manteniendo, digamos, el precio de un corrientazo que no supera los 20.000 pesos, los 17.000 pesos, los 13.000 pesos. Depende de la zona. Claro, por supuesto. Eso en el caso, digamos, de los restaurantes, pero en el caso de las señoras que nos ayudan en casa, también hay quienes están empezando a preocupar, porque si usted trabajaba 3 o 4 días a la semana en una casa de familia, pues seguramente esa casa de familia ya no va a tener la posibilidad de darle trabajo todos estos días, sino que va a tener que reducir esos días y arreglárselas de otra manera, porque no van a tener la posibilidad o de pagar el salario mínimo, que Completo, sí. resulta ser 2 millones de pesos, o seguramente el pago diario que en algunos casos se dan a estas personas, que puede estar oscilando entre los 75.000 y 80.000 pesos el día, ¿no? Que Mm. siempre es bastante costoso. Sí, sí, Patri, yo creo que ahí ya empieza uno a replantear toda la economía de un hogar. Hablo de las casas que tienen una empleada doméstica o que tienen, por ejemplo, el apoyo de mujeres que les ayudan con niños, incluso en edificios, los señores que colaboran con la Los seguridad. O toderos sea, o los vigilantes, claro. los vigilantes, exactamente. Ya la cosa no va a ser tan fácil mantener el horario, digamos, de una persona que vaya de lunes a sábado. ¿Cuánto le puede salir a una persona que lo paga, no? Pues para hablar precisamente de este tema, para saber qué piensan, qué mensajes han recibido por parte de los hogares colombianos o de las empresas que le dan trabajo a las empleadas domésticas, está con nosotros la señora Jenny Hurtado. Ella es la presidenta del Sindicato de Trabajadoras Domésticas, quien nos atiende amablemente. Habla con ella a esta hora, 11:14. Señora Jenny, gracias por estar con nosotros. Buenos días, con mucho Feliz año gusto. para usted primero que todo. Gracias, lo mismo para ustedes, que pasen un feliz año, que todo Gracias. les salga bien y que se cuiden mucho. Gracias, lo mismo para usted. Gracias. Señora Jenny, ¿cómo han recibido ustedes primero este incremento del 23%, que sin duda es alto, pero para ustedes como empleadas domésticas, ¿cómo lo han recibido? Bueno, pues en parte es bueno, ¿no? Es muy bueno porque pues se empieza como a vengar más dinero y puede uno hacer más cosas. Pero por una parte, pero por otra parte no es bueno porque es muy alto y muchas horas se van a quedar sin trabajo. Porque si el año pasado era 2 millones una empleada con todo lo de ley, Sí. pagándole Ujú. todo lo de ley, daba 2 millones. Ahora casi 3 millones 25, algo así, porque todavía no ha hecho bien la convención, pero más o menos queda en eso.
Entonces cae como en 3 millones casi, porque 2 millones más el 23%, bueno, haciendo todo, da como 3.025.000 pesos. Da. Claro, porque a Con eso todo usted lo de ley, tiene que sumarle todo. los pagos que hace el empleador en términos de seguridad social. La Claro, sí. pensión, la salud, la caja de compensación, la Prestación, ARL, en fin, y a eso sumarle la cesantía, las vacaciones y una eventual los, liquidación. y los intereses sobre la cesantía. Claro. Además, En ese orden de ideas, ¿qué han hablado ustedes? Porque ustedes son un gremio muy lindo al que Colombia pues le tiene un inmenso agradecimiento porque en parte no solamente es el cuidado o la labor que suscita una casa en términos de aseo, de cuidado, de limpieza, sino en muchas ocasiones hasta la educación y el cuidado de los hijos de uno. Se lo pone en las manos de ustedes. Así que el agradecimiento a personas como ustedes es infinito por parte de muchos colombianos. Pero ¿qué han hablado entre ustedes respecto a esto? ¿Se han empezado ya a experimentar algunos despidos o terminaciones de contratos? Bueno, nosotras todavía no hemos empezado en forma porque como las compañeras salen a descansar también, entonces nosotros paramos un poquito el sindicato. Pero ¿qué sucede? Con las que estábamos aquí en Bogotá sí hemos hablado, pues la preocupación es mucha porque por lo menos ya a unas cuantas de nuestras compañeras les dijeron que ya hasta pronto aviso, que iban a acomodarse, a ver cómo quedaba, bueno, todos los pretextos y a ver cómo que ya el niño está más grande, entonces piensan dejarlo más tiempo en el colegio, bueno, y para que la empleada no vaya a casa, entonces ya tenemos despidos, ahí tenemos unas 5 que nos llamaban decir que estaban sin trabajo, que le buscáramos porque la patrona no puede. Es que hay patronas que pueden, pero hay patronas que realmente pues a justa pueden pagar un salario de 3 millones, porque hay patronas que ganan 6, 5 millones y le va a pagar a la empleada 3 y pico, pues no le va a alcanzar. Sí, y no le va a alcanzar. No le va a alcanzar y son las que más necesitan de una empleada porque son las personas que tienen más trabajo en su oficina, que viajan, que hacen, que ponen, que quitan y uno en la casa las reemplaza totalmente porque la idea es reemplazarlas totalmente porque las señoras no pueden estar ahí. Entonces, nosotros somos conscientes que no van a poder pagar esto. ¿A qué conlleva esto? Que como yo necesito a la empleada y la empleada me necesita a mí, porque ambas se necesitan, entonces vamos a hacer las cosas por debajo de cuerda, ya no va a ser legal, ya no va a ser contrato de trabajo, ya no vamos a estar con el ministerio, sino que vamos a negociar usted y yo. Yo le puedo dar tanto, dice sí o no, y así se queda digamos y nadie se da cuenta. Pero digamos que eso sería ilegal, pensando en pagar bien y pagar de la manera en que se debe pagar un empleado, en este caso una empleada doméstica. Otra opción, supongo, es empezar a buscar más trabajos, es decir, que ya no sea una misma casa, sino que del lunes, miércoles y viernes voy a una casa, el martes y el jueves voy a otra, el sábado voy a otra. Eso para ustedes, ¿cómo ven esta situación o qué han pensado en caso de que muchas se queden sin trabajo? No, la idea, eso está funcionando hace muchos años aquí en Colombia. Desde que empezó a subirse los salarios de la empleada, que ya es obligatorio, que ya no, una patrona ya no contrata la semana, ni los 2 días, ni los 3, sino que va un día a una casa, pero ahí también hay problema, porque muchas patronas de ahí se escudan para no pagar una seguridad social. Usted sabe lo que es ganarse 70.000 pesos, y ahí sacar para pagar la pensión, la salud y todo. Por eso muchas empleadas del hogar no tienen seguridad social, no tienen un fondo de pensión, no están en un fondo de pensiones, no están en nada, porque ahí se evade. Y la ley no hay cómo hacerla cumplir, porque de todas maneras es un trabajo informal ilegal todavía, a pesar de que está el convenio 189 que le dice y que el gobierno lo aprueba y que tiene el gobierno que proteger, es imposible, porque no se puede negociar como sino patrona, empleada y a ver, si el gobierno no me abre otras oportunidades y yo nomás tengo esa patrona y ella no me puede pagar a mí el mínimo legal, ¿qué tengo que hacer? Negociar. Porque tampoco me puedo quedar sin pagar arriendos, ya le comía a los hijos ni nada. Entonces, claro, porque se necesita el trabajo, se necesita el ingreso por parte de ustedes, por supuesto, de esta labor que realizan. Sin embargo, señora Jenny, en ese orden de ideas, entonces podríamos decir que sí les está afectando, les va a afectar a ustedes como empleadas del servicio doméstico este incremento tan alto, porque bien hacía usted la cuenta, y volvámosla a hacer. Estamos diciendo
que el incremento es del 23,7%, eso da aproximadamente con auxilio de transporte 2 millones de pesos más. Que era lo que estaba este año pasado. Exactamente. Ahora pues sumémosle estos Más 23 la salud, la pensión, riesgos laborales y caja de compensación, eso más o menos podría estar alrededor de los 500.000 pesos. Estamos hablando que una empleada doméstica sin intereses de cesantías, sin vacaciones y sin liquidación, está costando mensualmente 2,5 millones de pesos. Un hogar, como bien lo dice usted, que gana 5 millones de pesos, 6 millones de pesos, es el ingreso entre dos personas, pues difícilmente van a tener la posibilidad de darle a esta señora que les colabora en casa, con el aseo y con los niños, los 2,5 millones pesos que le corresponden legalmente a su salario. De los racitos, ¿no? Porque sin sumar lo otro, al sumar todo da 3 millones. Exactamente. Si usted suma todo, le va a dar 3,25 millones. Eso es lo que me está dando a mí. Sí. Tocaría volverlo a hacer, analizarlo y todo, y ahí ya estamos esperando que nuestra abogada nos ayude para ver cuánto en real va a quedar. ¿Esperan ustedes en ese orden de ideas despidos quizá masivos de los hogares colombianos, terminaciones de contrato, liquidaciones, porque no pueden pagar estas empleadas domésticas en las casas? Pues que claro, porque imagínense usted, si antes no pagaban y pagaban mal, ahora menos van a pagar. Ahora tenemos un problema, las bolsas de empleo. Es terrible, se quedan con la mitad. Es una cosa horrible. Por todas partes le dan a uno en la cabeza, entonces uno tiene que estar ahí. Muchas veces el hogar se va a quedar sin trabajo, sobre todo las de aquí en Bogotá, Medellín, Cali, las ciudades grandes, pero se puede negociar. Pero póngase usted en las niveles Neiva, Pasto, ciudades pequeñas, donde solamente una empleada gana 150.000. Yo fui hace 3 meses al Chocó. Aquí 2. ¿Y sabe cuánto gana una empleada del hogar ya? Sí. La que más gana, se gana 150 a 200.000 pesos. Cuando yo hablaba con una persona del gobierno, que es el secretario de gobierno, y decía, pero esto no puede ser posible. Me decía ella, si yo me gano 7, yo no voy a pagar 2 a mi empleada. Ahora, nosotros no pagamos acá, y en el Chocó nadie, y si usted lo hace, nadie paga más de 200, 300.000 pesos a una empleada del hogar. No, pero entonces, ¿dónde está el Ministerio de Trabajo? ¿Y dónde está el Ministerio? Porque uno en Bogotá, y como usted lo dice en ciudades como Medellín, Barranquilla, Bogotá, uno paga lo de ley. Todo. No todas. Digamos que 100 patronas, 30 pagan lo de ley, las otras todas lo negocian. Es que se los aseguro, porque todas negocian para no pagar lo que es. Y si le pagan a usted el mínimo legal, entonces le aumentan el trabajo, le aumentan todo, y bueno, todo es terrible. Ahora, lo otro que puede estar pasando, señora Jenny, también es que en las casas, que no pasa mucho en nuestro país, pero puede ocurrir que haya casas en donde haya empleada doméstica y niñera, por decir algo, o una empleada doméstica interna, o la famosa señora que va a planchar una vez a la semana. Ahora resulta que van a tener las señoras del aseo que están en casa que hacer todas las labores, porque seguramente no van a tener para pagar más. Claro. Obvio, hay casas que tienen la niñera y la empleada que está interna, y va la niñera por día a cuidar del niño. Son 2 empleadas. Tiene que ser gente con mucho dinero para poderlas pagar. Sí. Ahora ya va una persona, es la 3, 4, no la puede pagar. No puede, porque no va a poder pagarla. Yo hablaba ayer con la persona que nos asesora, y me decía, para esto debe tener una persona un sueldo de 15 millones, 10 millones, para poder tener la empleada del hogar. Pues bien tenida con todo de ley. Claro. Porque esa es otra. Ahora, mire, por ejemplo, a mí me aterran las ciudades pequeñas. Allá es donde está el problema, no somos nosotras. Es la gente que está afuera, en las ciudades pequeñas, en los campos, que trabajan en casa de familia, ganan 25.000, 30.000 pesos, y probado, se les puede comprobar porque lo tenemos estadísticas. Señora Jenny, presidenta, usted que es presidenta del Sindicato de Trabajadoras Domésticas de nuestro país, ¿qué piensan hacer al respecto? Porque realmente, como usted lo ha dicho, no lo estamos diciendo nosotros, pues no fue un incremento muy alto de cara al salario mínimo y a las empleadas de servicio doméstico. ¿Qué van a hacer ustedes allí en el sindicato? ¿Cuáles son las medidas quizá paliativas que tengan ustedes precisamente para atender esta situación, evitar que las empleadas pues
pierdan sus trabajos y que los hogares pues se queden sin este servicio tan valioso pues para ellos. Lo que pasa es que el ser empleada doméstica hay un problema. Nosotros no tenemos, solo somos patrones, somos la empleada y la patrona, no más, ¿cierto? Para negociar. Ahí no hay convención, ahí no hay grupo, ahí no hay nada porque no se puede. Como sindicato, nosotras no podemos porque dice el gobierno que son casas particulares y por lo tanto no podemos hacerles paro ni nada de cosas. Ahí lo que nos va a tocar es llamar a la empleada, negociar con ella, que por nada del mundo vaya a aceptar que le paguen menos de del mínimo. Entonces es lo que y estar qué allí triste porque claro, fíjese que no hay cómo hacerlo porque mire que usted no puede ir al ministerio, que el ministerio no le va a hacer nada. Porque nunca hace nada, entonces no hace nada. Eso es mentira, es que el ministerio eso es falso. No, y qué triste porque ese tipo de medidas sí terminan afectando a personas vulnerables. Supuestamente se hacen con otros criterios y bajo otros criterios, ¿cierto? Ese tipo de aumentos y resulta que terminan afectando a los más vulnerables. Claro, porque mire, por ejemplo, yo soy la ministra de Trabajo, por decir. ¿Yo cómo voy a legislar a favor de una empleada del hogar? Si yo en mi casa tengo. Y todos los que trabajan en el ministerio tienen empleadas domésticas, a excepción de la señora que hace el aseo y tira los cintos. De resto, todos tienen empleada doméstica. Entonces, a ellos no les va a interesar a luchar por un gremio que no es el de ellos. A no ser que allá adentro haya alguien que haga ese trabajo, pero no lo hay porque es imposible llegar allá. Entonces, nosotras como sindicatos nomás tenemos que denunciar, unirnos, protegernos entre nosotras y eso, porque tampoco podemos decir a una empleada sálgase porque no contamos con recursos para decirle venga, hace 3, 4 meses aquí hasta que se arregle la cosa. Jenny, entonces, seguramente hasta ahora muchas empleadas, personas que trabajan en el servicio doméstico la están escuchando. ¿Cuál es el mensaje hoy para ellas de la presidenta del Sindicato de Trabajadoras Domésticas de Colombia? Pues que sepan negociar. Que yo pienso que esa medida también nos lleva a que tiene empleada doméstica el que puede. Y las compañeras tienen que empezar a valorar su trabajo. Es muy duro trabajar en una casa de familia, entonces si las que pueden negociar, que les paguen el salario completo, me parece magnífico. Mi consejo es que negocien lo mejor para ellas, que nunca se dan tanto, porque la empleada sí señora, y nunca exponen su situación. Entonces que ella defienda su trabajo como trabajo porque es honesto, es un trabajo decente. Claro. Entonces que lo piensen, lo analicen y que vengan al sindicato cuando puedan para nosotros también asesorarlas y apoyarlas, porque es la única forma que tenemos apoyo, porque y seguir denunciando cuando no nos paran bolas, pero hay que seguir denunciando. Algún día alguien va a parar bolas a este problema que tenemos, porque realmente son muchas las empleadas del hogar en Colombia y seguiremos siendo siempre pobres porque no nos dan la oportunidad ni siquiera de subir, de mejorar nuestro nivel de vida. Claro, pero también es evidente que a su voz, y como lo dijo al inicio de esta entrevista, el incremento del salario mínimo fue alto y está afectando la búsqueda de empleo, la oferta de empleo de las empleadas de servicio doméstico en nuestro país. Gracias, señora Jenny, por estar con nosotros, por su voz. De nuevo le reitero un muy feliz año para usted y que vengan muchos éxitos, triunfos y mucha prosperidad en su vida. Muchas gracias, le agradezco y lo mismo para usted y para todas las trabajadoras del hogar de Colombia. Hasta luego. Adiós, señora Jenny Hurtado. Pues sí, ya lo vio, Copelo, es que es complicado, lo dice ella. Lo está diciendo ella. No es lógico y no es legal, como bien lo decía usted, que se busque un pacto por debajo de la mesa entre los hogares colombianos y las empleadas domésticas, no, porque la ley es la ley, pero lo que sí va a ser cierto es que se le va a disminuir seguramente el ingreso a estas señoras del aseo y en casa pues se van a cambiar las dinámicas también en temas de responsabilidades, de tareas diarias, porque ya no se va a poder tener a la empleada doméstica todos los días. Sí, lo que ella dice, muy probablemente habrá incremento de trabajo a las que pueden seguir manteniéndolo y por otro lado, incremento me refiero a labores, lo que usted dice, le va a tocar hacer el trabajo de la niñera. Por el salario mínimo. Por el salario mínimo, sí, y seguramente los que contratan pues también tendrán que revisar cuánta gente podrán tener contratada o no. Bueno, esa es una realidad
que empieza a tener luz y discusión en nuestro país a propósito del incremento del salario mínimo vital, como lo ha llamado el gobierno nacional, para el 2026, que pues ronda con el auxilio de transporte en los 2 millones de pesos. Es realmente 1.746.000 pesos, 1.746.882 pesos, más 253.118 pesos de auxilio de transporte, que da un total de 2 millones de pesos de salario mínimo en nuestro país.